¿Cómo se espera que se evolucione la temperatura? Según el gráfico, se espera que la temperatura aumente de forma lineal y constante a través del tiempo. Obviamente, esto va a traer consecuencias de alguna forma en el aumento de la temperatura, ¿ya? ¿Cómo se espera que se comporte el carbono emitido por el ser humano? Si bien estamos en un periodo donde hay una alta cantidad de emanación de carbono, se espera que este vaya decreciendo a través del tiempo. Ya no aparece mi gráfica en pantalla porque tengo datos erróneos que dificultan la comprensión del gráfico. Aún así tenemos los datos del profe y estos resultan bastante útiles para interpretar el gráfico. ¿Ya? Así va a ser con la mayoría de los gráficos pertinentes. ¿Cómo evoluciona el incremento de carbono en la atmósfera? Ya como mencioné, mis datos no están porque tengo un dato erróneo. ¿Ya? Eso modifica todos mis datos. Se espera que tenga una tendencia leve al decrecimiento, ya si bien va a tener un aumento más o menos exponencial entre el 2015 y 2020, este va a decrecer a medida que baja el tiempo, que avanza el tiempo. ¿Cómo se calcula el incremento de carbono en la atmósfera? Va a ser el carbono anterior al año deseado menos la diferencia entre el carbono anterior por el carbono histórico, ¿ya? Eso va a dar un delta más el delta cero, que sería el carbono del año respectivo, y tendríamos el carbono deseado. ¿Cómo evoluciona el flujo de descomposición por la biota? Obviamente la gráfica está mal, pero vamos a interpretarla de igual forma. Hay una gran disminución que se mantiene constante a través del tiempo. Esto se debe a que hay una menor cantidad de biomasa en el futuro debido a la gran cantidad de CO2, ¿ya? ¿Cómo se calcula el flujo de respiración de la biota? Simplemente va a ser un medio del flujo de fotosíntesis, ¿ya? Eso va a ser respiración. ¿Cómo evoluciona el incremento de carbono en el suelo? Ya se ve claramente que hay un decrecimiento lineal en grandes cantidades del carbono en el suelo, ¿ya? Esto debido a la erosión o a agentes contaminantes. ¿Cómo se calcula el incremento de carbono en el suelo? Es el flujo de runoff menos el flujo del suelo, menos el flujo del sólido, menos la actividad agrícola, ¿ya? Ese va a determinar el flujo en runoff, o sea, el carbono en el suelo. Todo lo relacionado al suelo, entonces. ¿Cómo se calcula el flujo del océano en superficie? Ya, primero que nada es la diferencia entre el carbono en superficie y el carbono en profundidad por el coeficiente de superficie y profundidad y tenemos el flujo, así de simple. ¿Cómo se calcula el flujo de superficie, biota marino y carbono orgánico? Es por un flujo continuo, ya que sería el carbono en superficie oceánica por la constante de crecimiento, que sería la fracción consumida por la biota, ¿ya? Tenemos el flujo. ¿Cómo se calcula el flujo por biota marino? También con un flujo en proporción, que sería multiplicar el carbono en biomata marino, la biota marino, por la fracción generadora de CO2 en la profundidad. Ya tenemos más o menos un cálculo correcto. ¿Cómo evoluciona el flujo del biota marino? Ya, como se ve que el carbono en la superficie del océano es constante, el flujo del biota marino también va a ser constante y es un flujo pequeño constante.